Bueno, ¿qué decirle que acepte? Que quite esa vaina. Bueno, buenas tardes a los presentes aquí en Surcos y los que están conectados. Bueno, entonces, esta tarde vamos a continuar un trabajo que iniciamos, podríamos decir, hace 2 meses, cuando hicimos una entrevista clínica aquí en Surcos. De hecho, esa la hice yo. Y el caso, digamos, el joven era un chico que entrevistamos, nos dio como pie para hacer algunas preguntas a propósito porque un adolescente, ¿no es cierto? Entonces, para hacernos preguntas alrededor, como entre otros, de esto de, de la posición de él como pasiva, bueno. Entonces, pues varias preguntas, pero entre ellas esa de la inhibición, y eso nos llevó a que el mes pasado eh, hiciéramos un trabajo teórico, ¿no? Donde presentaron Johan Rojo, que es psicólogo aquí en Surcos, y Clara Mesa, a partir de un texto de Sonia Alberti, que se llama El adolescente, el discurso analítico y el discurso del amo. Esa fue pues la propuesta que ellos dos hicieron para trabajar, y ahí se hizo pues una discusión en relación a esto, al discurso, como la adolescencia, pues decir algo entre estos dos discursos. Y ahora pues estamos aquí, David Peña, que es psicólogo también en Surcos, y estoy yo para continuar una reflexión sobre la adolescencia. Y en esta ocasión nosotros trabajamos dos cosas de Luis Iscovis, pues, que es colega nuestro de los foros, que trabaja en París. Un artículo de él que se llama Adolescencia y Saber, y una conferencia que él hizo para el Foro Psicoanalítico de Barcelona en el 22, que llevaba por título Las pasiones en la adolescencia. Entonces, con esos dos insumos de Luis Iscovis, pues David y yo estuvimos preparando esta presentación, y la manera de proceder pues va a ser que yo le voy a dar la palabra a David. Él va a hacer unas reflexiones a propósito del trabajo que él hace aquí en Surcos con adolescentes, y luego pues yo presentaré algunas ideas que me surgieron de estos dos insumos que revisamos. Bueno, entonces voy a darle la palabra a David. Dale, David, yo te paso ahí el... Bueno, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Peña, soy psicólogo en Surcos. Llevo trabajando aquí aproximadamente 4 años. Comencé como acompañante y bueno, pues como psicólogo ya llevo un poco más de 2 años. Bueno, entonces pues como lo indicaba Gloria, lo que vamos a tratar de desarrollar un poquito es como hacer unas reflexiones frente eh, a este trabajo teórico que nos brinda Luis Siskovich. Y bueno, pues lo ideal es como generar algunas reflexiones, poder hacer como una discusión. Y bueno, pues yo para esto preparé un texto, entonces pues lo ideal es como hacer la lectura y bueno, después escuchar un poco lo que tenga que decir Gloria y bueno, pues generar alguna discusión, ¿no? Entonces, bueno, en el texto básicamente lo que digo es como narrando un poquito las experiencias, combinándolo un poco con lo teórico. Entonces dice así, durante mi experiencia y trabajo con adolescentes trabajando en Fundación Surcos, he podido encontrar múltiples historias y caminos distintos que los ha dirigido a entrar en un consultorio, muchas veces motivados por una demanda propia, otras veces por demandas paternas y o institucionales. También hay que destacar los múltiples diagnósticos con los cuales llegan prescritos, llamando la atención que en su mayoría se relacionan con trastornos mixtos de las emociones o episodios depresivos leves o moderados, normalmente con manifestaciones en el cuerpo como cutting o escarificaciones y de forma más común en adolescentes del sexo femenino. Cabe aclarar que en mi caso particular han llegado más adolescentes
del sexo femenino, lo cual también genera cuestiones en relación a cómo el género y la forma de percibirse puede configurar dicho padecimiento. Es importante tener en cuenta los contextos familiares y lo que ahora implica ser adolescente, teniendo en cuenta pues que también hay una fuerte influencia cultural allí, ¿no? Mm, ahora, también acá aclaro un poco que pues digamos que estos cambios sociales y esta dificultad que sobre todo se marca en la adolescencia, que lo desarrolla Iskovich frente al goce y el deseo, mm, y donde se prima en muchas ocasiones. Esto también lo traigo escuchando alguna conferencia, una breve entrevista que le hicieron a Verónica Berenstein, donde se habla un poquito de este acceso como al goce inmediato también que brinda ahora, digamos, las facilidades tecnológicas y todos estos cambios, pues a nivel familiar. Entonces, esto está inmerso en un discurso capitalista que invita al consumo ilimitado de lo próximo, llevando a mercantilizar la vida misma, generando cambios en la misma relación con el cuerpo. Entonces, en esta relación con el cuerpo, el cutting es más frecuente en, en las adolescentes. Entonces, yo planteo un poco pensarlo como también desde esta noción del acting out, aunque pues también evidentemente hay otras manifestaciones. Entonces se dice que habla de un acto como demanda dirigida al otro. Es importante que a partir de ello, más allá de generar alarmas o entrar a intervenir de inmediato sobre estos actos, se pueda dar un lugar a la palabra. Es decir, que se ayuda al adolescente a elaborar eso que no se sabe del acto o lo que se ignora del acto, además de reflexionar frente a lo que expresan estos cortes. Entonces, como lo refiere Flores en 2017, por consiguiente, el acting out, como llamaba el otro, es una evidencia de su deseo de vivir o de hacerse un lugar en el campo del otro, como semejante e inscrito en el otro de la cultura. Por tanto, no es un intento de suicidio, es un fenómeno que denota la falta de recursos internos para la resolución de aquello que genera angustia en el sujeto. En esta vía es posible que la autolesión también se manifieste como una manera de evitar la agresión que podría ir dirigida a otro o al otro, aunque será importante dar lugar a la concerniente a la angustia y la liberación que implica dicho acto, como lo refieren algunos adolescentes en los espacios, que esto pues acá ya se hila un poco con mis experiencias, donde frases que son muy comunes es no sé por qué hago esto o me siento solo y no sé qué más hacer. Entonces, es innegable un no saber o un no querer saber, porque pues también muchas veces estos adolescentes, sobre todo cuando llegan por una exigencia externa, pues tiende a ser un poco más complejo este interés como por el comprender. Entonces, frente a dichas acciones autolesivas, se puede relacionar lo anterior con lo que nombra Iskovich como pasiones. Acá ya comenzamos a introducir un poquito este tema de las pasiones, en donde él refiere que pues, son algo común y relacionado con lo que acontece durante la adolescencia, lo cual hace propicio al adolescente a ser impulsivo. O como bien lo refiere el mismo Iskovich, son experiencias que vienen del cuerpo. Tales actos impulsados por cambios asociados al momento en el que están, que implican la entrada a la adolescencia y de un empuje asociado a satisfacer un goce en cuanto a lo inmediato, en cómo se configura la cultura pues actualmente, teniendo en cuenta todas las facilidades que tenemos ahora. Si queremos comer algo, podemos pedirlo; si queremos buscar algo, tenemos acceso a internet. Entonces, digamos que esto también genera como estas configuraciones, ¿no? Esto crea lo propicio para que sean diferentes actos de manera impulsiva, siendo el acto lesivo algo común que es referido por progenitores, porque pues también no solo es un tema con el que llegan los adolescentes, sino que pues en estas entrevistas que se hacen a las familias, pues en muchos de estos casos se refieren como la preocupación por los cortes. Entonces, a partir de ello,
disculpen un momentico, se ponen como estos preocupaciones de manifiesto en el consultorio, donde lo primordial es invitar al sujeto adolescente a reconocer ese no saber para dar paso a la construcción de su propio discurso en relación con lo que le angustia. Entre otras de las problemáticas que se describen en el espacio de consulta con adolescentes y que son comunes en su discurso, son quejas que se dan frente a la imagen personal. Esto también ha sido algo muy recurrente. Entonces, acá como que resalto ese desconocimiento, rechazo o insatisfacción frente a sí mismo, porque pues no siempre es como un no querer, sino también es un rechazo, como una dificultad para reconocerse, que pues también hace parte como de este tema de la formación de la identidad. Entonces acá nombro de nuevo a Iskovich cuando expone en una frasecita que da en la conferencia que se podría pensar la adolescencia como un momento trans. Entonces, con esto se refiere que la imagen de el sujeto adolescente se comienza a reestructurar. Entonces se habla del estadio del espejo y de cómo el adolescente comienza pues a tener estas vacilaciones en la formación de esta identidad que se va reestructurando. Entonces, ante esto, le explica la importancia que tienen los grupos en la adolescencia, aunque también se expone la inhibición, que era algo que hablaba Gloria, que también está como esta otra cara de la moneda, donde el adolescente se aísla o refiere no sentirse parte de. Entonces, acá yo hago como una aclaración en donde invito como a pensar en dicho aspecto en la actualidad y cómo las relaciones sociales se han vuelto líquidas. Entonces, digamos que acá me remito un poquito a la obra de Bauman cuando habla de la sociedad líquida. Entonces, eh, hace eco también en estas problemáticas vistas en el consultorio donde refieren sentirse solos o perdidos. Se observa que en la clínica hay ahora adolescentes que se centran en su propio mundo, donde sus relaciones también se han mercantilizado, siendo estas nulas o cambiantes, aunque también en algunas ocasiones posesivas, sobre todo en las adolescentes de sexo femenino. Ha sido curioso eh, cómo abordan ahora estas relaciones de amistad, donde digamos que se le exige al otro como una lealtad absoluta, siendo una queja como ver a una compañera hablando con otra. Entonces, digamos que también llama la atención. Entonces acá como que aclaro que esto implica brindar desde el espacio terapéutico alguna suerte de vínculo que abra la posibilidad de relacionarse con el otro más allá del beneficio inmediato o del poseer, respetando la posición del sujeto, e invitando a pensar en cómo convocar la búsqueda de otra manera de habitar y operar a partir de sus propias elaboraciones. Lo anterior se podría ubicar dentro de las pasiones que se resaltan en la adolescencia, las cuales, como lo cuestiona Iskovich, invocan una suerte de manifestación de narcisismo. Y hablando de las furiosas pasiones y cómo éstas dirigen al ser adolescente en particular como sujeto que las encarna. Y como se refería anteriormente, son manifestaciones del cuerpo que cambia y se moviliza constantemente, donde es más propicio vivirlas debido a la emergencia de los cambios que se vienen dando. Es imperante aclarar que desde la conferencia se da cuenta de la utilidad que tiene la pasión de la ignorancia, recordando que existen otras dos, el amor y el odio, llamando la atención cuando se dice que la ignorancia da paso a lo simbólico, lo cual da lugar al saber. Entonces esto nos lleva a preguntarnos cómo hacer que el adolescente se interese por el saber, cuando en el consultorio aparecen dichas preguntas en relación a su sentir o pensar, o la misma pregunta acerca de lo que se espera al asistir a un consultorio. Esto último lo aclaro porque muchas veces se obvia, sobre todo cuando ellos llegan con un diagnóstico, siendo pues
importante desde mi experiencia y lo que he visto, porque muchas veces genera aperturas, el hecho de cuestionarlos un poquito de lo que esperan o por qué vienen al espacio, más allá de lo que pues muestra la prescripción médica, que de por sí llama la atención que he tenido respuestas como tipo, pues no leíste la historia clínica, pero entonces, claro, es invitar a que habite ese espacio de otra manera más allá de lo que el diagnóstico llama. De igual manera, las relaciones con familia cobran un importante rol dentro de las problemáticas que se narran, observando quejas por excesos o vacíos frente a la presencia de alguno o los progenitores. En particular, en la función paterna, la cual en ocasiones, y como lo refiere Iskovich, palidece ante las condiciones actuales, donde también se observa desde la clínica falta de acuerdos y choques generacionales, en tanto los gustos, experiencias y actividades que sean habitar y desarrollar los adolescentes son negadas por los progenitores, poniendo en manifiesto la importancia de trabajar con las familias en dichas elaboraciones que cada miembro hace frente a las diferencias. También es común la dificultad de poner una demanda o pregunta en el espacio terapéutico, lo cual se hila con lo que dice Iskovich en Adolescencia y Saber, en el texto que nombramos con Gloria, en relación con la dificultad que existe con sujetos adolescentes y la ausencia o falta del sujeto supuesto saber, lo cual se relaciona con este tema que hablaba de lo simbólico. Lo anterior implica que se tenga que pensar en alguna manera para abordar al adolescente y acompañarlo en la reestructuración de su propia imagen, teniendo en cuenta que ahora la función que cumplían los grupos la ha venido tomando las redes sociales y lo que podemos llamar el metaverso. Este último punto sobre todo me parece interesante porque eso mismo nos lleva a cuestionarnos sobre cómo elementos propios también pueden influir en dicha clínica y la importancia de reconocer y comenzar a actualizarnos un poco frente a cómo funciona ahora esta relación entre los adolescentes y las redes sociales, porque es innegable que muchas veces todo este tema de los likes, de compartir fotos, de compartir experiencias, ha tomado un tinte importante en la forma en cómo ellos van estructurando esa identidad, esa imagen, temas de cómo se utilizan las fotos, filtros, etcétera. Entonces, también reconocer todo esto y quizás darle un lugar en el espacio terapéutico será importante para quizás invocar ese saber. De acuerdo a lo anterior, es importante pensar cómo todos los cambios que implica el uso de las redes sociales y tecnología configura la relación con el propio cuerpo y el mundo que habita, lo cual implica entender sus formas de comunicarse y, retomando lo que dice Iskovich, al ser en el espacio terapéutico una posible fuente de saber. Desde mi experiencia clínica, es importante comprender la posición en la que ingresan los adolescentes al espacio, ya que muchas veces vienen marcados por discursos médicos, lo que, pensado desde el material estudiado, responde al discurso del amo, quien trata de normalizar al adolescente, siendo importante y siguiendo la idea de Iskovich que el espacio suponga una alternativa para que el adolescente pueda comenzar a elaborar su identidad o en todo caso acompañar dicha experiencia, resaltando lo vital de dar lugar a sus formas de ser y habitar sin entrar a juzgar o cuestionar. Es decir, no tomar esta posición de amo que busca normalizar, sino abrir precisamente un espacio para que ellos puedan comenzar a colocar elementos propios. Mm, recordando la idea que se abre en la conferencia, en tanto se pueda brindar un otro más allá del discurso del amo. Entonces, a partir de ello, y en conclusión, lo que implica varias manifestaciones que se consideran problemáticas en los adolescentes, tienen un lugar y un momento que involucra pensar en la clínica sin olvidar que están atravesados por la sociedad y la cultura en la que están inmersos, recordando las palabras de Iskovich al decir que encarnan el malestar en la civilización. De por sí, pues es como un apartado que también llama la atención, porque pues se resalta esto de que cómo
a través del tiempo el adolescente siempre se podría pensar que ha tratado también de encarnar un poco, pues, ese malestar, ¿no? Hoy en día, pues, como todo este tema de las redes sociales que les nombraba, también ha generado aún más vacilaciones en esta identidad, sobre todo en la imagen y lo que se refiere al cuerpo. Eh, Respondiendo a la necesidad de alcanzar grandes logros de manera más precoz y a modo de casi una obligación, siendo importante para ellos el futuro económico en relación con el éxito, además de lo concerniente a lo anteriormente desarrollado en correspondencia con los cambios y dificultades. Por lo tanto, queda una reflexión, y es la misma, similar que plantea Iskovich, donde se invita a generar un espacio en el cual el sujeto adolescente pueda obtener una especie de auxiliar dentro de lo que acarrea la reestructuración de su identidad, es decir, él propone en algún momento que quizás el espacio terapéutico sirva como un auxiliar para esta vacilación en la identidad. Entonces, también se tienen en cuenta las problemáticas que generan dicha dinámica, resaltando también el trabajo que se debe hacer con familias, dando lugar al saber, que es quizás a lo que se invita también, a que se cuestionen, se pregunten, que quieran saber un poco más. Lo anterior se complementa con lo dicho por Iskovich en el texto cuando habla acerca de la posición del analista, refiriendo que su posición consiste más bien en sostener la existencia de una historia para el sujeto, en introducir el tiempo de comprender. Me remite a algunas experiencias donde ha sido importante historizar y organizar las experiencias vitales del adolescente. Y acá traigo también a colación el tema de la importancia, por ejemplo, de la supervisión, porque es algo que con Gloria en algún momento se trabajó y era como de la importancia que tiene el hecho de comenzar a historizar un poco a partir de pues este padecimiento con el que llegan, pues como su vida, ¿no? Porque se nota muchas veces en ocasiones muchas confusiones o hasta a veces algunos vacíos que el mismo ejercicio de historizar permite comenzar a develar, que precisamente se relaciona pues con esta importancia del saber. Entonces, acá resalto que es común un discurso que tiende a saltar en el tiempo, lo cual dificulta el dar cuenta o comprender su propia historia. Ha tenido efecto en tanto los sujetos adolescentes comienzan a generar preguntas o recordar aspectos de su infancia que no habían aparecido en el discurso, motivando esto el acceso a ese posible saber y siendo algo importante a tener en cuenta siempre que el adolescente permita dicho ejercicio y la manera en cómo se dirige o propone dicha dinámica sin entrar a servir al discurso del amo, es decir, que no sea una imposición, sino una invitación. Por lo tanto, queda la pregunta en relación con lo que implica la adolescencia. Y esto también lo resalta Iskovich, y es, ¿será que alguna vez dejamos de ser adolescentes en su totalidad? Puesto que, como se plantea, todos tenemos algo de adolescentes en relación con las pasiones que en ocasiones nos gobiernan y donde el saber en ocasiones no tiene lugar. También queda la cuestión sobre hacia dónde dirigir una clínica con los adolescentes y cómo alojar todas estas manifestaciones que generan movimientos en los mundos o contextos donde está inmerso y lo que se quiere lograr con ellos, teniendo en cuenta la dificultad para generar un análisis que facilite la cura. Mm, digamos que esto es como lo concerniente al texto. Me gustaría también hacer pues un aporte de cómo también el hecho de construir este ejercicio aporta bastantes luces a la clínica, siendo algo que pues durante este tiempo que he podido ir pues escribiendo y hablando con Gloria, este ejercicio me ha permitido también sobre todo pensar mi clínica y no solo con los adolescentes, sino con las personas que llegan al espacio de consulta en general. Entonces, digamos que estas cuestiones lo que hacen es invitar
a seguirnos pensando un poquito, bueno, ¿y qué hacemos con todas estas manifestaciones? ¿Qué hacemos con todo este tema tecnológico que de pronto a veces mm, nos consume de cierta manera y bueno, también abre el espacio para que pues las manifestaciones cada vez sean un poco más diversas, pero también pues como les indiqué a partir del texto y mis propias experiencias, también muchos puntos donde confluyen muchos malestares similares. Entonces, digamos que pues por ese lado era como lo que les quería compartir. Y bueno, pues te doy la palabra, Gloria, un poco. Bueno, gracias David por la presentación, por el trabajo, por haberte animado a pensar la clínica. Pues yo propondría como modalidad de trabajo, si les parece, si empezamos como recogiendo, si hay preguntas, si hay comentarios a propósito de lo que David nos está preguntando. Y en esa medida yo puedo ir como introduciendo algunas de las cosas que, que el texto tuyo, porque lo conozco, el texto tuyo y los dos insumos de Discovis que trabajamos pues, nos dan para pensar esto del sujeto adolescente, ¿no? Que es como el título de nuestro trabajo y que es un título tomado del trabajo de Scobie, ¿no? Donde él hace la pregunta de, bueno, en psicoanálisis hablamos del sujeto del inconsciente, de que lo que se trata en el psicoanálisis del sujeto del inconsciente, y él pregunta, pues hace la pregunta, bueno, ¿habría una especificidad del adolescente o habría una clínica específica, mejor, una clínica específica con el adolescente, teniendo en cuenta que en psicoanálisis no, lo que está pues en el centro de esa clínica es el sujeto sea niño, sea adolescente, sea adulto. Entonces, pues no sé, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay algo, algunas ideas que resuenen en relación a lo que David pues nos está presentando, yo quisiera como empezar por ahí y vamos conversando, ¿m? A propósito de este asunto. Nos van contando igual también los que están eh, por el Zoom, ¿sí? Buenas Los que tardes. están presenciales, Hay alguien en Zoom ya. los que están. Perdón, ¿quién levantó la mano, chacha? Jonathan Quesada. Hola. ¿Quién? Jonathan. Jonathan. Sí, muy buenas tardes. Bueno, eh, Sí, saludo, agradecer el espacio, agradecer los textos. Quería preguntar en relación al planteamiento del sujeto adolescente, ¿cierto? Si se puede agregar algo más de, del- sobre el sujeto adolescente, porque se entra como en, en- como en esa contradicción frente a lo del sujeto en general y la especificidad del sujeto adolescente por las mismas, digamos, momentos psíquicos del adolescente, ¿cierto? Si hay algo allí, pues eso como primero. También, en general, la adolescencia, he leído algunos autores que dicen, no es un concepto psicoanalítico. La adolescencia no es un concepto psicoanalítico, se plantea, pero vemos pues aportes importantes de muchos autores que están trabajando la adolescencia. Quisiera saber si es abordada como noción, categoría, fenómeno, o si es viable empezar a pensar la adolescencia ya como con la especificidad del psicoanálisis, acercándola a un concepto. Y bueno, dos cositas pues del texto del compañero. Eh, Cuando traías la idea de Squish, de lo trans, lo asocié, no sé si lo referías como al tema de lo trans en lo sexual, con esta cuestión de la identidad de género, o la cuestión de la transitoriedad, ¿cierto? Como el tránsito del adolescente, si es esta cuestión del adolescente en ese tránsito de identidades, y también de que todos somos como adolescentes, esas dos ideas, como que también podrías agregar algo más de eso. Bueno, y muchas gracias por el espacio.
No sé si tú quieres decir algo sobre Bueno, empezar sí, por lo trans. frente a eso, bueno, cuando se implica un poco, sobre todo se habla más es sobre todo de lo que implica la formación de la imagen, ¿no? Mm, pensaría que también se habla más como desde esto de lo transitorio que implica, pero pues también es interesante el planteamiento porque pues digamos que en este texto de adolescencia y saber también se pone un poco de manifiesto el hecho de cuando se discute en la adolescencia el tema de obtener o de lograr definir una orientación sexual. Entonces pienso que pensarlo desde los dos puntos sería interesante. Ahora, de lo otro de si alguna vez dejamos de ser adolescentes, sobre todo se relaciona con el tema de las pasiones. Eh, porque pues se dice que en algunas ocasiones y sobre todo en algunos momentos de vida seguimos de cierta manera estando dirigidos por ciertas pasiones que muchas veces no dan lugar a saber, al saber qué es lo que a veces también, digamos que implica ciertas manifestaciones ya en la adultez o problemáticas que se generan, que bueno, que también a veces en los espacios terapéuticos ya, digamos, con gente adulta, y lo pongo entre comillas, pues se pueden venir dando. Entonces, cuando lo planteaba Iskovich, sobre todo lo resaltaba como esto, como a veces nosotros también, como adultos, tenemos estas vacilaciones que pues se resalta que son más propias de la adolescencia. Digamos que es como lo que podría aportar desde lo que entendí y desde lo que he venido estudiando. Bueno, a ver, pues yo creo que estas preguntas que Jonathan hace, a ver, yo empezaría, pues una que concierne a lo del sujeto adolescente, ¿no? Que decía, pues es el título de nuestra presentación y que está tomado de la expresión que Luis Iscovich trae en la conferencia sobre todo. Yo qué podría decir, bueno, vuelvo un poco a lo que dije hace un rato, ¿cierto? Es que eh, digamos que la categoría, sí, la orientación en psicoanálisis del sujeto del inconsciente, ese es el que nos ocupamos. Y yo pensaría que cuando se dice sujeto adolescente, pues se trata de pensar la adolescencia, amarrar eso a un sujeto, ¿sí? Y digamos, detrás o en el soporte está el sujeto del inconsciente, con lo cual no pienso que sea un concepto aparte, independiente, que no sea una categoría aparte, porque por eso lo estoy amarrando, ¿no? Le estoy tejiendo que si decimos sujeto de adolescente es para pensar la clínica psicoanalítica con los adolescentes, porque es verdad, como David pues no lo presentó en su trabajo, hay una serie de problemáticas que son, digamos que más características que acontecen en ese momento de la vida, que es la adolescencia, como habrá otras que acontecen en la infancia o otras que acontecen pues mucho más adelante en la vida, ¿no es cierto? Entonces esa es una realidad de la vida, ¿no? Que la vida misma, lo que lo que nos pone enfrente, cómo nos situamos frente a estos asuntos, pues va cambiando, no es lo mismo. Pero insisto en que no pienso yo que se trate de una categoría distinta, como decir sujeto del inconsciente, entonces distinto a sujeto adolescente, no, por eso digo yo que es para pensar el adolescente en la clínica analítica, por eso se hace resonar esa palabra sujeto, y que va, yo creo que es interesante porque marca como un corte, como algo distinto frente a las otras clínicas donde se habla del adolescente, el adolescente. Aquí se dice sujeto del adolescente y el sujeto adolescente, eso marca como una singularidad de lo que es el adolescente en la clínica psicoanalítica. Y como lo dije, y que
pues está soportado, por eso no pienso yo que sea una cosa independiente, en la categoría de sujeto de lo inconsciente. Eso por un lado. Ahora en relación a lo trans, bueno, David lo señaló, cuando Iskowitz habla de lo trans es en el sentido de tránsito, ¿no es cierto? Y bueno, de todas maneras es un término que está pues muy a la orden de nuestro tiempo, lo trans, y por eso seguramente a Jonathan le evocó para otro lado. Y podríamos decir algo, aprovechar la circunstancia para decir algo en ese sentido. Y ahí yo le quisiera hacer pues una interpelación a David, es en relación al tema de la sexualidad y las nuevas realidades sexuales en la adolescencia. Porque Luis Iskowitz en su conferencia, en especial, pues una de las, me parece a mí que una de las cosas como más fuertes, de más peso en esa conferencia, es que él dice que lo que él se pregunta por cómo se entra en la adolescencia y cómo se sale de ahí. Es una pregunta de él. ¿Cómo se entra en la adolescencia? Entonces él hace una serie pues, de planteamientos de lo que se dice en otros discursos sobre cómo se entra en la adolescencia. Entonces se entra desde el punto de vista de la biología, todo lo que acontece con los cambios hormonales, todo lo que va a pasar en el cuerpo de este que viene de niño adolescente. Entonces ahí hay una mirada, hay unas explicaciones. Se entra por la pubertad, ¿sí? Es la pubertad la que marca la entrada. También está los discursos sociológicos, antropológicos, nos evoca los ritos de iniciación clásicos, que eran formas o más bien prácticas que, que buscaban dar un marco cultural a ese tránsito, ¿sí? Es todo un tema muy interesante y que todo eso se perdió, se perdió. Y bueno, no me detengo ahí, a ustedes los que quieran les podemos compartir la conferencia, ojalá se animen de verdad pues a tenerla. Él dice que en el psicoanálisis, psicoanalíticamente, ¿qué podríamos decir de qué significa entrar en la adolescencia? Y él dice que es un cambio a nivel de la experiencia de goce en el cuerpo. Eso me parece supremamente importante, mucho, y que es algo que dice el psicoanálisis y que nadie más dice, ni la psicología, ni la educación, nadie. Así en esa forma, cambio a nivel de la experiencia en el cuerpo. Pues recordemos aquí que Lacan nos ha dicho, para gozar hace falta un cuerpo, ¿sí? Y Iskowitz señala que pues están las experiencias de cuerpo que vienen de la infancia, las experiencias de goce con el cuerpo de la infancia en solitario, goce autoerótico, lo llama Freud, y en la adolescencia va a entrar otro cuerpo, ¿sí? El adolescente se enfrenta, ¿sí? A esta aparición del otro cuerpo y del otro cuerpo, sobre todo el otro sexo, escrito ese otro con mayúscula. Y él lo señala como algo muy importante, ¿no? Como, y lo dice así, que eso, para su modo de ver, eso es lo que marca la entrada en la adolescencia. Más allá de todas las cosas que podamos decir, porque hay muchas cosas que las compartimos con otros discursos, los problemas a nivel de la familia, esto de las inhibiciones, esto de las conductas de riesgo, esto del asunto con el cuerpo, pero en el sentido de la imagen, bueno, toda una cosa. Pero decirlo de esa manera, un cambio a nivel de las experiencias de goce, es que es un goce donde de ahí en adelante hay una toma, el adolescente se enfrenta a tomar posición, ¿sí? A tomar posición. Eso significa pues que no está asegurado para dónde va a coger, pero es una encrucijada que él tiene enfrente, se le pone enfrente. Entonces, ahí lo empato precisamente con el asunto
de lo trans en el sentido de las nuevas realidades sexuales, porque clásicamente en el discurso amo, hasta no hace muchas décadas, pues lo que se jugaba ahí, en general para casi todo, para casi o muchos adolescentes, era definirse como hombre o mujer en el cuerpo que la naturaleza le había dado, ¿sí? Y, o sea, identificarse como hombre, como mujer, cosas que ahorita están, digamos, como interrogadas, ¿no es cierto? Y de otro lado, tomar posición frente a qué objeto de elección sexual, ¿no? Hombre, mujer. Bueno, entonces quería hacer esa pequeña anotación, pues que la pregunta de Jonathan Abre y que está en la conferencia de Iscovis, con esto del cambio a nivel de las experiencias de goce en el cuerpo. Y pues yo no sé si David, tú quisieras decir algo, no sé, de lo que es tu experiencia de trabajo en Surcos o de lo que te resonó de la conferencia, pues si hay algo. Frente a lo que refiere lo Como de lo de trans en transitorio. el sentido de lo sexual. Ujú. Pues digamos que en mi caso particular como tal, no he tenido tanto como estas cuestiones. Normalmente, claro, se tienen en cuenta, pero normalmente ha estado más dirigido sobre todo pues al malestar, ¿no? Pero sí he podido, pues de mano de compañeros y esto, un poco este tema y sí, evidentemente también implica un poco continuar pensándonos ahora cómo se configuran estas experiencias, ¿no? Digamos que acá en Surcos hemos tenido casos de adolescentes precisamente que llegan por lo que antes se llamaba disforia de género. Entonces son adolescentes que llegan, digamos, como con esta cuestión, porque muchas veces además ni siquiera vienen por gusto, sino porque quieren hacer un tránsito de género y precisamente lo que hacen los médicos es decir como, bueno, vayan a una consulta, tengan un espacio terapéutico como para determinar, pues, si la decisión que están a punto de tomar es lo que se espera o no. Digamos que por ese lado es como lo que puedo aportar frente a este tema de la sexualidad, de lo transitorio. Ahora, sé que hay algunas preguntas que se hicieron en el chat, Gloria. Sí, sí que Las, sí. las compartimos, listo. Las puedes leer para los presenciales, sobre Vale, todo. Voy a invitar a Alexandra que se quiere tomar la palabra. listo. ¿Tengo otras preguntas ahí? Que si Sí, quiere ya las hablar, tengo. tanto mejor. Alexandra Mayorga nos pregunta. Pues dile que si puede decirla ¿Quieres de viva voz. decir la pregunta, pues, como por voz? ¿Te gustaría? ¿O la leemos? Bueno, leámosla. Alexandra pregunta, ¿cómo ayudar al adolescente a historizar o significar sus vivencias cuando el joven o niño guarda silencio o le es difícil apalabrar lo que sucede? ¿Cómo se puede acompañar o favorecer la palabra en ese caso? O cuando el adolescente muestra poco interés acerca de conocer o hablar de su historia o motivaciones. Bueno, pues inicialmente desde mi experiencia, mm, pienso que precisamente algo que es importante y que digamos que lo resalto un poco en lo que presenté ahorita es dar lugar un poco primero a conocer, ¿no? Es decir, que inicialmente, sobre todo cuando no tienen como esta apertura a la palabra, es comenzar a brindar un espacio propio, es decir, mm, cómo de cierta manera se le invita al adolescente a habitar dicho espacio sin que se sienta de cierta manera como un interrogatorio o un espacio donde quizás se le va a señalar o se le va a rotular, porque también muchas veces ha pasado que el acto solo de anotar en algunos adolescentes genera cierta tensión, porque sienten como que su palabra, como que qué va a implicar lo que yo estoy diciendo. Entonces, es importante primero, en mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado es primero reconocer
cómo habita este sujeto adolescente y a partir de eso, a partir de esos gustos, de eso que nos va dando, bueno, ¿cómo podemos llegar? Por ejemplo, en algunas ocasiones he tenido que utilizar recursos tecnológicos para poder conversar de cierta manera con adolescentes que sobre todo están muy atravesados ya por este uso de la tecnología. Entonces, de pronto les parece un ejercicio interesante quizás encontrar una aplicación y comenzar a hacer como una especie de línea de tiempo. Es decir, es tratar de buscar recursos en lo que ellos traen para quizás invitarlos a generar interés como, bueno, podemos comenzar a reconocer un poco tus experiencias o lo que ha venido pasando. Y digamos que esto se hila un poco con ese, como cuando muestra poco interés y es precisamente este espacio de, bueno, entonces, no sé, no hablemos del padecimiento, no hablemos del diagnóstico, hablemos de, o sea, invitar como, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres decir? ¿Qué podemos hacer? Compartir gustos. Digamos que algo que también en algún punto ha podido generar apertura es hablar de música, de videojuegos, de temáticas por las cuales ellos sientan este interés y bueno, y a partir de ahí ya la apertura se irá dando. También es importante aclarar que hay ocasiones donde definitivamente no se puede dar la apertura y hace parte de la clínica. Y pues de cierta manera, en ese caso pueden pasar dos cosas, o que el sujeto adolescente en algún punto retome o que definitivamente no quiera estar en el espacio y eso también lo tenemos que tener en cuenta, pues porque no, sobre todo con ellos no se puede volver o no se les puede indicar el espacio como una obligación, porque pues si hay posibilidad de generar una apertura a futuro, pues seguramente si lo mostramos de esa manera puede truncar un poco pues este interés que quizás pueda surgir después. Digamos que desde mi experiencia es lo que les puedo aportar, no sé, Gloria. Bueno, a ver, yo quisiera como decir algo en lo que el trabajo de Discovery, ¿no? Cómo este asunto aparece ahí. Este tema de que no quieren decir, de que no quieren hablar, de que muestran poco interés. A ver, recordemos que la conferencia de Discovery se llama El adolescente y las pasiones del ser, ¿cierto? Bueno, ¿eso a qué remite? Las pasiones del ser, pues es un tema clásico desde Aristóteles, el tema de las pasiones en el sentido de que tiene muchas acepciones el término pasión hoy, pero citemos solamente dos, como una emoción fuerte, un afecto fuerte, una aflicción también, como cuando se dice la pasión de Cristo, ¿sí? La pasión de Cristo, el padecimiento. Bien, entonces el tema de las pasiones, pues la filosofía tiene todo un trabajo, como lo digo desde Aristóteles al respecto, Descartes, que inaugura la modernidad, su último texto, su último intento va a ser para pensar las pasiones, ¿no? El texto de las pasiones de Aristóteles. San Agustín es otro en la filosofía de la Edad Media, Hume, Pascal, bueno, para decir pues que es un gran tema de la filosofía, un tema y que Lacan va a pensar también con el psicoanálisis, el tema de las pasiones. Entonces, Lacan va a plantear tres pasiones, se va a ocupar de tres, que son el odio, el amor y la ignorancia. Entonces, cuando Scoville en esa conferencia dice el adolescente y las pasiones o las pasiones y la adolescencia, desarrolla unas ideas alrededor del amor, del odio y de la ignorancia. Entonces, digamos alguna cosa sobre la ignorancia, que es lo que nos da la pista sobre el tema del saber. No quiere saber, no le interesa saber, ¿cómo hacemos para que se interese en que sepa? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir con el psicoanálisis? Y con el psicoanálisis y con lo que Iscois, porque es nuestra referencia inmediata para este trabajo. Él lo va a señalar. La adolescencia es un momento en que
se produce una ruptura con el saber que viene del otro. Los adolescentes no quieren saber del saber agenciado por el discurso amo, finalmente. Los padres o quien sean sus cuidadores, la escuela, los mismos terapeutas incluidos, que están agenciando, cuando se ponen en ese lugar de agenciar un saber, una posición en que saben lo que a ellos les conviene, el consejo, las pautas de trabajo, todas estas cosas. Scoville habla de esta pasión de la ignorancia en la adolescencia y dice que yo lo diría así, que es un arma de doble filo, porque por un lado, que uno no sepa, ignorancia en el sentido de que uno no sepa y que uno esté como dispuesto a saber, es fundamental para que haya un trabajo clínico, ¿sí? O sea, por un lado. Pero también está la pasión de la ignorancia como ese cierre, ese no querer saber. Y él lo refiere, ¿no? Como algo, a esas dos cosas, ¿no? De cómo, y que son las preguntas pues que están rondando y la que David se hacía. ¿Cómo hacer para que quieran saber? Es una pregunta, cómo el trabajo analítico o una clínica orientada por el trabajo analítico pueda hacer eso. Bueno, finalmente sobre eso no hay técnica, no hay recetas, no hay nada de eso, pero sí hay principios y orientaciones que nos pueden dar pistas. Ya David lo señalaba, pues a veces se encuentra con que no quiere saber. Y eso pues, es un gran golpe para el discurso del amo, ¿sí? Y difícil de soportar. Y un terapeuta de surcos, por ejemplo, pues que quiera orientar por su trabajo en surcos con la clínica analítica, pues advertirse y aceptar los límites de ese trabajo, pues ya es una ganancia. Porque siempre la tendencia del discurso amo es que cambie, que cambie las pautas, todas las cosas. Entonces, bajarle el tono a estos ideales de que tiene que conseguir resultados sí o sí, pues ahí está la escogencia. Uno sigue montado en ese imperativo o hace un trabajo contabilizando con que hay casos, como lo dijo David, que no. Y no quiere decir, bueno, cierre y vámonos porque aquí no hay nada que hacer. Es cómo estar ahí a pesar de eso. Y soportar eso no es fácil. No es fácil, ¿sí? No es fácil porque está la demanda institucional, que usted tiene que poner el reporte, qué fue lo que usted hizo hoy, tiene que hacerle la devolución a los padres al final de la terapia, qué fue lo que hizo hoy, cómo hacer con todo eso, ¿sí? Y en eso orientar el trabajo por el discurso analítico trae muchos beneficios. Entonces, digámoslo límpidamente, no hay receta de cómo se pueda, ¿no? De cómo lograr qué. Sí, claro que hay maneras y que la apuesta es que algo de eso, es decir, que el adolescente, que es un tiempo de la vida, como lo hemos dicho y que está en las elaboraciones de Scoville, casi que tiene la tendencia a no querer saber, como lo acabo de decir, a oponerse al discurso amo, a oponerse el imperativo que le viene del otro, de lo que el otro dice es el bien de él, en la figura que sea, incluidos los terapeutas. Entonces ya ahí empezamos la cosa es complicada. ¿Sí? ¿Cómo recibir un chico de estos y apostar por hacer alguna cosa que se modifique, ¿sí? Alguna cosa que se modifique, pero desde otro punto de vista, sin imposiciones, David lo dijo, esto pues, de operar desde el discurso amo. Entonces, pues en relación a la pregunta es, ¿cómo hacerlos? Pues no hay recetas, hay la apuesta de que quieran saber, ¿sí? Porque uno como analizante que fue, sabe que por ahí pasó. Entonces, bueno, esa anotación quería hacer como entre esto de la pasión de la ignorancia y del deseo de saber. ¿Cómo sostener eso? Yo quisiera
Bueno, Juliana, ya te damos la palabra, le vamos aquí. ¿Qué pasa adelante para...? Ah, sí, sí, pero tienes que pasar aquí porque si no allá en Y va a tener home. pásalo ahí, dale toda la pantalla y frente que sí que es ahí registrado. Da tu nombre. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Esteban. Bueno, digamos que cuando hacías alusión me venía a la cabeza un poco esto de cuando se es adolescente, ¿no? Y lo citas un poco con Ishkovich y dices esto del cambio del goce, el goce cambia, ¿no? Pero cuando vienen estos adolescentes con el tema del cutting, con el acting out y otra vez este tema del cuerpo nuevo que llega, pues cómo se juega el adolescente ahí, porque pues desglosando la palabra adolescencia viene de un dolor, de un padecimiento. Entonces está todo muy ligado, la adolescencia, la pasión, el goce, entonces un padecimiento. Entonces pareciera que llegar a la adolescencia, más allá de un cambio, es un dolor, ¿no? Y cómo este adolescente también se vive un poco todo esto de el goce del cutting, que también pues termina siendo un acto que se puede terminar leyendo. ¿A quién iba dirigido? No sabemos. Ya pues en el espacio del consultorio se sabrá, pero es en ese tema del goce y el cuerpo, ¿cómo se jugaría el adolescente en el tema del cutting, ¿no? Porque también es un proceso de estar en lo real, de algo que le permite también sentirse vivo, porque pues no lo podemos encasillar, bueno, es una alerta, un posible pasaje al acto, pero pues cómo se da lugar el goce y en este tema del acting out, que pues termina pasando mucho en los adolescentes, que es muy frecuente. Y no se necesita pues el cutting, sino que empiezan a golpearse, golpean las paredes, se rompen los nudillos, se aruñan, empiezan a presentar todas estas conductas autodestructivas y que ellos ni siquiera comprenden hasta que uno en sesión les dice, oye, ¿qué te pasó ahí? No, empecé a golpear las paredes y no supe en qué momento se rompió, pero tampoco supe en qué momento pude parar. Entonces, ¿cómo se juega ese goce ahí de ese cuerpo nuevo? ¿No se acepta? ¿Qué se acepta de ese goce ahí? Me queda como esa pregunta. Permiso. Bueno, pues referente a eso, pues algo corto que también me remite un poquito, hace poquito no recuerdo bien la autora, pero leí un apartado eh, donde se decía que el cuerpo en ocasiones mm, también encarna o vive o se marca y memoriza todas las experiencias, es decir, el cuerpo también es un modo de expresión en donde podemos relacionar la memoria, es decir, como a través de mi cuerpo yo soy consciente de, pues de lo que viví, ¿no? De por sí, muchas veces cuando pensamos en estas marcas, por ejemplo, que generan los cortes, y es bueno, y también esa cicatriz más allá de lo visual, que nos remite a que de la historia del sujeto también se juega allí, ¿no? Pienso que es algo que quizás también me queda sonando de la intervención que hace Esteban. Bueno, a ver, recojo el hilo de lo que yo decía, quizás lo voy a ampliar, pues la idea más teóricamente. No es cualquier goce, es el goce sexual. Sí, a lo que se refiere de que algo cambia a nivel de las experiencias de goce en el cuerpo, se está refiriendo a que entra, yo lo dije, otro cuerpo en juego. O sea, que está acotando ese término de goce en el sentido del goce sexual. ¿Sí? Por eso entonces, el goce con el cuerpo en la infancia es autoerótico. ¿Sí? La masturbación es el paradigma. Puedo leer a Freud, aquí lo tengo. Dice Freud en los 3 ensayos, dice, el onanismo constituye el poder ejecutorio de toda la sexualidad infantil. Sí, es el paradigma del goce, de cómo, por qué vías, de qué manera los niños gozan del cuerpo vía la masturbación. ¿Sí? Entonces, cuando Scoville dice que es un cambio a nivel de la experiencia del goce en el cuerpo, es en relación a que entra otro cuerpo en juego, que ya no es el goce en solitario autoerótico, ese no se pierde, ese puede seguir andando, pero aparece otro, ¿sí? Aparece otro que frente al cual la aparición de otro cuerpo es algo, como lo dije, el adolescente se enfrenta con eso.
No quiere decir que eso asegure ¿qué va a hacer con eso? O sea, eso no está jugado, pero es el encuentro, esa es la idea que Iscovis nos está planteando. Entonces, por ejemplo, puedo ampliar teóricamente lo que él dice a ese respecto. Dice, cambio a nivel de las experiencias de goce en razón a la entrada del empuje libidinal asociado a la reorganización fantasmática, o sea, el fantasma que ya está en la infancia, pero que toma pues otra vez, ahí se vuelve lo que hay de fantasma en la infancia y se pone como a operar el fantasma en relación a qué? A la relación del sujeto al objeto de goce, ¿sí? Entonces, a la masturbación, pues de carácter autoerótico en la infancia, ahora, sí, en la pubertad, a esa práctica masturbatoria de la infancia se asocia, se enfrenta también el adolescente a aquel hecho de que se asocia al escenario fantasmático. Por ejemplo, él marca eso, Scovis. La masturbación infantil no está acompañada de un escenario fantasmático. En la adolescencia, sí. Entonces, ese cambio a nivel del goce refiere. Ahora, tú planteas, Esteban, pues un asunto que es como otra arista para abordar el tema del goce por las prácticas autolesivas, como experiencias de cuerpo, ¿sí? Entonces, pues ahí podríamos decir otra cosa, de pronto, pero no sé si Juliana, que es experta en cutting y que está pidiendo la mano, le podemos decir que nos diga algo. Juliana, que está pidiendo la mano, levantando la mano. Juliana, dale. Gloria, hola, hola, ¿cómo están todos? Pues realmente yo no iba a intervenir en, en ese punto, yo me iba a devolver para hablar un poquito de lo que tú estabas planteando respecto pues del adolescente, de la posición de destitución del otro y cómo pues ahí hay una indicación clínica de cuál es el lugar que no le conviene al analista, pues, y no solamente pues con el adolescente, porque creo que esta cuestión del no querer saber tampoco es pues únicamente del adolescente, creo que con esto nos enfrentamos en la clínica todo el tiempo y justamente uno de los aspectos importantes de las entrevistas preliminares es poder, el analista como causa producir ese viraje hacia una suposición de saber el inconsciente pues, sobre sus síntomas, ¿cierto? Eh, entonces no es una particularidad en el adolescente, si bien quizá en ciertos adolescentes esto puede estar como desde quizá más marcado y creo que advertir ese lugar no conviene, parece muy difícil. Eiskovich creo que da una indicación clínica que me parece compleja. Espérenme un segundito. Y es justamente él dice hacer causa con el adolescente. Y de hecho a él en la sesión de preguntas le preguntan, ¿qué quiere decir esto, cierto? ¿Qué significa hacer causa con el adolescente y qué entendieron ustedes al respecto? Eso es lo que quería preguntar. Y ya que evocas pues como la cuestión del cutting, pues digamos que lo que yo he trabajado respecto al cutting es que es en el caso por caso, ¿cierto? Si bien aparece un punto común que es la emergencia de la angustia, de una vivencia de angustia por una vivencia de destitución subjetiva, el cutting puede ser una respuesta a modo de acting out, a modo de pasaje al acto, o incluso como un intento de restituirse subjetivamente. Bueno, y eso habría pues que hacer todo un trabajo a partir pues como del rasgunario. Hay una autora que trabaja esta vía y es Josefina D'Artilonge, que es su tesis de maestría, donde ella justamente propone eso, ¿cierto? Así como en otros se juega aparece más una cuestión de superyoica, de castigo, entonces habría que ver, pues, como que se pone en juego ahí en cada caso. Eh, Esto, pues, sería como lo que tendría para decir a propósito, pues, como de la cuestión del cuti. Y les dejo la pregunta, ¿cómo entendieron esta cuestión de el analista hace causa con el adolescente? David.
Bueno, O no. empiezo yo. Bueno, sí, sería bueno. Sí, porque Es un punto duro. punto- Es un punto duro de esa conferencia. A ver, yo cómo lo entendí. A mí bueno, me parece, bueno, está planteado el problema, él dice, bueno, ¿cuál es el discurso que mejor le viene al adolescente? El del amo, el universitario, el de la histérica, el analítico. Y él hace un recorrido como mostrando las dificultades, ¿no? De cómo pensar ese adolescente en cada uno de sus discursos, ¿no es cierto? Bien, entonces luego, pues, otra de las cosas que nos va a plantear es, bueno, y entonces, ¿cómo hacerlo entrar? Sí, en el discurso analítico, ¿cómo meterlo ahí? Me parece que es como por ahí donde yo lo entendí, hacerse causa, o hacer parte de la causa. Él lo dice como de distintas maneras en la conferencia, pero para mí lo que queda es colocarse en el lugar que el adolescente lo pone, que finalmente es la posición del analista frente a quien llega, ¿sí? De colocarse en el lugar, de dejarse colocar. Entonces me parece que él, es una expresión que él usa para decir algo de cómo sería maniobrar para que el adolescente entre en análisis. Me parece a mí que hay como esa, por ahí él iba de hacerse causa, porque a veces casi que uno tiene la impresión, y yo quisiera replicarte a ti como le entendiste tú, como si a veces él, como si hubiera un juego sugestivo ahí, como también como ese tinte de sugestión, de invitación sugestiva, aunque él no use esa palabra es mía, la de sugestión, pero es como, finalmente sí, es como arreglárselas, hacer para que pueda entrar en el dispositivo analítico, porque él lo insiste, que no, que dice, hay algunos que entran como entra cualquiera, ¿sí? Como fácil, no fácilmente, pero digamos como entra, pero que en general hay dificultades. Hay dificultades y uno de los argumentos es el que yo planteaba ahora, y es que él no quiere saber. Que viene, tenemos también el tema de que viene remitido por los sistemas de salud, por los padres, por el colegio, o sea, no hay ahí pues demanda propia o así como un deseo mínimo de él de ir a hablar con alguien, eso no, eso cada vez menos, son remitidos y entonces claro, se sientan ahí, a mí me mandaron, aquí me mandaron ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo no sé, Juliana, si tú tendrías algo para contarnos sobre cómo entendiste esto de qué dice el COVID. Bueno, pues realmente un poco en esa perspectiva, pues de que es finalmente el lugar del analista, pues el que se pone como un lugar vacío. Pero creo que tiene que ver también con el desdibujarse, pero por eso digo, creo que no es propio de la adolescencia, desdibujarse de los ideales, del deber ser, del empuje educativo, pues como de todas esas cuestiones normativas, en donde se puede poner fácilmente otro tipo de terapeuta, ¿cierto? Y por ejemplo, lo que decían ahorita, a veces lo que al adolescente le interese, pues la música que oye, lo que le interesa leer, lo que conversa con los amigos, pues es como, así lo entendí, ¿cierto? Como esa, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Esa indicación de Lacan de la sumisión a la posición propiamente sugestiva del paciente. Él lo dice pues a propósito de la psicosis, pero no creo que sea pues propiamente de la psicosis. Entonces evoco esa posición, como esa sumisión a la posición propiamente subjetiva del paciente. Bueno, porque yo puedo decir algo ahí, replicar un poco al respecto, es que bueno, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. El asunto es, y lo digo como a propósito de mi experiencia en las supervisiones en surcos, es que no hay que abusar tampoco de eso, me parece, porque a veces, como ante la dificultad de que hable, de que se queda callado,
Entonces, venga, juguemos, venga los videojuegos. O sea, me parece que este asunto hay que cogerlo con pinzas. De esto de, ¿usted qué música oye? Scoville lo dice, que él se había puesto a seguir el hip hop francés para un paciente, para un adolescente, para él pues, que eran las letras. Pero de acuerdo con eso, pero también puntuaría algo ahí, es que tampoco se puede abusar, como tomar eso, como de meterse en lo que él quiera hacer, pero para resolver un lío de no saber qué hacer, porque a veces pues yo como que lo concluyo del trabajo, sobre todo en surcos, ¿sí? Como echar mano a que pues no quiere entrar, no quiere hablar, entonces eso, quería como esa sutileza, pues no dejarla ahí suelta. Espérate Claro que no es va. por pasar el tiempo, que eso también puede pasar en los niños. Eso, es Exacto. decir, cómo hacer uso de eso, pero que eso tenga efectos y sí, pero no es como por pasar el tiempo para que se vaya a la cita más rápido o como una forma de evitar la angustia del terapeuta. Es que por allá, exacto, por ahí es Ujú, donde ujú, la angustia del terapeuta que no sabe qué hacer. Esto aquí es ujú. calculado. O sea, es ponerse en esa posición, oír la música, los gustos del adolescente, pero ahí hay un cálculo que el analista sabe por qué lo hace. No es como a ver qué vamos a hacer porque es que no quiere hablar. ¿Sí? Pues es un tema muy interesante, ¿no? Porque eso lo hacen, no digo yo, no solamente por surco, sino como un poco por la psicología, la manera de hoy trabajar. ¿Mm? Por aquí está Henry pidiendo la palabra. Sí, No, espérate un segundo. Un momento. Ah. No, Bien. Eso. en relación un poco a lo que están mencionando, estaba pensando desde hace rato en la forma en la que cierras tú tu trabajo, el trabajo que elaboraste, trayendo una cita de Scoville, creo que era una cita de Scoville, porque menciona la orientación de la cura. Y en ese sentido, estaba pensando, pues, a partir también de lo que dice Gloria, como no se puede caer completamente en eso, porque también estamos orientando la cura, ¿no? Y me preguntaba hacia dónde se orienta la cura en la adolescencia, especialmente con lo que mencionábamos ahorita, las pasiones y demás, nuestra pasión por la ignorancia, si podríamos pensar, bueno, cura está orientada hacia un cierto saber sobre el inconsciente. Y pensaba entonces con esta pregunta de la orientación de la cura en la adolescencia también estaría pensada por la vía de un saber hacia el inconsciente. Ok. Bueno, referente a lo que Henry aporta, acá sí me remito un poquito a Iskovich frente a este saber, porque pues acá hay varios puntos. Iskovich hace una cuestión, sobre todo cuando también se habla de la salida de la adolescencia, y en un punto él dice, se podría pensar la salida de la adolescencia cuando el adolescente accede a un sujeto supuesto saber. Entonces, claro, él también plantea y cuestiona el hecho de, ¿será que hay una cura para el adolescente? O más bien, ¿será que al adolescente se le dirige a ese sujeto supuesto saber, donde ya podríamos entrar a hablar de que hay una entrada al análisis? Y ahí me gustaría complementar, y le doy la palabra a Gloria, de también un punto que se me hace importante, porque Iskovich dice, el análisis en la clínica es una clínica de la desidentificación, pero con el adolescente ya estamos hablando es de hacerle como el reverso, porque si el adolescente tiene una vacilación en su identidad, entonces, ¿cómo configurar este espacio para que quizás su efecto sea una suerte o algo que invite a lo contrario, a más bien, como lo decían en mi escrito, a servir como un auxiliar para ofrecer estas o esta posibilidad de acceder a una identidad? Pues es como lo que podría aportar frente a lo que Henry nos pregunta. Sí, pues yo sigo la línea que tú nos traes, pues David. El problema que Scoville plantea, ¿no? De clínica, él habla así, ¿no?
una clínica de la desidentificación como algo también como que está ahí muy pesante en el sujeto adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Es que las identificaciones que sostenían en la infancia van a vacilar, sí, van a vacilar en la adolescencia. Entonces, es un momento donde el adolescente tiene que volver a recoger como el hilo de las identificaciones. Entonces, en efecto, como David lo recuerda, Iscovis señala eso. La experiencia analítica es una experiencia hecha para producir una caída de las identificaciones que han sostenido al sujeto a lo largo de su existencia, como un trabajo pues a lo largo de la experiencia analítica y que va hacia allá, a la caída de las identificaciones. Pero tenemos que en la adolescencia hay no una, aquí estamos en la experiencia analítica en una caída programada, es decir, es un efecto del trabajo analítico. Pero aquí con el adolescente tenemos que en ese tiempo hay esa vacilación que produce angustia. Entonces, claro, él lo señala y eso yo creo que empata con lo que estábamos ahora conversando a propósito del comentario y de la pregunta de Juliana, es que se trata de sostenerlo en un momento de, de esa vacilación, de las identificaciones, y entonces ahí, ahí hay eso, como se está advertido de eso, y en cómo hacer con eso, porque la caída abrupta, digamos así, como abrupta de las identificaciones, pues produce fenómenos clínicos complicados, ¿sí? Como las despersonalizaciones, para ubicar uno bien, pues bien extremo, la angustia, ¿sí? Ese es como el problema. Entonces tenemos que aquí, más de tener recetas y respuestas, es problematizar, ¿no? A lo que nos invita pues el psicoanálisis y a lo que nos invita lo que Iscovis plantea sobre las desidentificaciones. En relación a lo de Henry, yo no sé, Henry, como en qué estás tú pensando, me quedé como pensando, como cuál es tu idea en relación a, no sé, habría una diferencia como de la clínica con los adolescentes, tú dices la dirección de la cura. Sí, sí, Te toca volver al tablero, al banquillo más bien, son banquillos. pero es que me quedé pensando, me quedé pensando en la forma en la que cierra el trabajo David, porque es una cita de Discovery que habla sobre la dirección de la cura. Entonces pues me quedé ahí dando vueltas como se pensaría una orientación de la cura distinta en este caso. O, ¿Qué podría ser una cura distinta, digamos, también? Tú que también trabajas con adolescentes. sí, no, Por claro, eso, ¿cómo lo has pensado? ¿Por qué se te ocurre que habría una clínica diferente? o sea, creo que no habría una clínica diferente, solo que me quedé pensando en eso, como dando vueltas en eso. Y por eso lo planteaba como en relación a la ignorancia, ¿no? Ujú. Si se podría pensar la orientación por ahí en una construcción de saber Ujú. sobre el inconsciente, digamos. Ujú. Ah, ya. No, no, pues yo diría cosas que ya hemos dicho, ¿no? O sea, no hay el sujeto aparte como una consistencia de un sujeto adolescente que daría una cosa distinta al niño, al adulto, pues eso lo hemos debatido desde hace muchos años, muchas décadas, ¿no? Que es el sujeto, el psicoanálisis recibe, o mejor dicho, recibe personas, recibe niños, adolescentes, pero va hacia construir una cosa que nosotros llamamos el sujeto en psicoanálisis. Y entonces es para todos, vamos hacia allá. El asunto es, sí, la dirección, quizás ahí nos sirve como poner en tensión dos cosas. Uno es la clínica, la dirección de la cura, como eso que el analista, hacia dónde apunta el analista con lo que ofrece. Y por otro lado es la clínica,
porque la clínica nos da quizás la opción de pensar en lo que aparece ahí también como fenomenología. Yo misma lo decía hace un rato, los problemas del adolescente son distintos a los de un niño o a los de un adulto. Digamos, como en ese sentido, la clínica como lo que trae es distinto, ¿sí? Entonces, pero a nivel de la dirección de la cura, eh, es la cura analítica. La cura analítica, sí. Es decir, a que haya una entrada en análisis, que haya un trabajo sobre las determinaciones inconscientes, haya, pues todo lo que decimos es la cura analítica. ¿Mm? Yo pensaba también, o sea, Pero, sí, ya. no escuchando ahorita, entonces pensaba que estaríamos hablando de adolescentes neuróticos, en ese sentido, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, lo que nosotros nos topamos con otro tipo de estructuras también, ¿no? Entonces, el sujeto autista, pero entonces también adolescente. O en los casos que también nosotros, pues, empezamos como a sospechar de una psicosis en un delirio desencadenados, pues creo que también es un tema a revisar, ¿no? Porque digamos que ahí la transferencia se mueve un poco diferente, cómo acogemos a estos chicos, a estas chicas, con otro tipo de estructuras que no sea la neurosis, ¿no? Clara levantó la mano y Jorge también lo levantaron. Clara, creo que levantaste la mano primero, pues. Primero las damas, en todo caso. Bueno, muchas gracias pues por todo este trabajo que he tenido que seguir aquí en condiciones un poco no muy, no, en buenas condiciones, pero no de recinto. Bueno, estaba pensando como varias cosas de lo dicho, buscando el momentico para intervenir. Voy a entrar precisamente a propósito de la propuesta que tú nos traes, porque hay una, como dijéramos, como una línea de los psicoanalistas se han hecho unas reflexiones semejantes a las que tú nos planteas, Jamie, y es que la adolescencia, o sea, es inclusive freudiano, la adolescencia no es una etapa del desarrollo, desde Freud, y creo que eso es clarísimo. El solo hecho de que Freud escriba primero el texto sobre las aberraciones sexuales, es decir, su teoría sobre la pulsión como lo que estructura la sexualidad humana, después el texto sobre la sexualidad infantil y luego el de la metamorfosis de la pubertad, quiere decir que esa secuencia en Freud viene ya atravesada por la pulsión y no por la cronología, ni por el organismo. Entonces, de esto se deriva que la adolescencia es un momento lógico, no depende de la cronología. Y si tomamos eso como punto de partida, quiere decir que básicamente el adolescente es el neurótico. Ok. Y eso con eso habría que pensar un poco más en relación a lo que se juega en las otras estructuras. Por ejemplo, hay un texto de Sonia Alberti que no recuerdo, que creo que es el que comentamos John y yo la vez pasada, porque ella tiene un párrafo en el que dice, en el momento en el que el adolescente neurótico entra en la adolescencia, el sujeto psicótico no tiene cómo entrar. Ella diferencia la entrada del neurótico, que implica el encuentro con la castración, es decir, con un goce sexual que no tiene cómo regular por la vía fálica ni por la vía del recurso al otro. Y por el otro lado, diferencia ese de el que puede hacer el desencadenamiento precisamente en ese momento cronológico. Eso haría una diferencia. Yo creo que eso nos llevaría como a pensar los asuntos, porque mientras llamemos el neurótico, entra con su pregunta por el ser, por el sexo,
por su objeto, por su futuro, por el sentido de su existencia. El otro generalmente hace la construcción del delirio como una tentativa de responder, ¿cierto? Desde lo real, su pregunta. Entonces, ese punto yo creo que hay que, pues que por lo menos lo podemos como trabajar más, porque sin duda no estamos frente a la misma, yo creo que en eso pues habría que Sí. pensarlo quizás, pero que no estamos frente a la misma clínica. Entonces empato con lo que iba a decir ahora, y es que el analista hace causa con el adolescente. Me parece que esa frase habría que, pues esa es la posición del analista. O sea, creo que más bien es una frase que lo que quiere decir es que el dispositivo analítico es el dispositivo y que el analista opera como causa. Bueno, ahí también porque de eso se deriva, precisamente en el texto que trabajamos yo hace la vez pasada, que Sonia Alberti también hace una diferencia entre el adolescente a merced del discurso del amo, en el que él está como un esclavo trabajando para el cumplimiento de los ideales del otro, y en el discurso analítico, en donde el analista en el lugar de causa le permite a él el lugar de sujeto. Bueno, resumo como en esas dos ideas, como lo que se me ha ido ocurriendo. Entre otras cosas, paréntesis, no conozco el texto de Iscovich sobre La conferencia. el de las pasiones del ser. El link Ya lo comparto al chat, lo van a enviar al chat para que. El de las pasiones del ser. De pronto, sí, al chat del foro, porque de pronto, como estoy hablando por el celular, no quisiera como que se me pierda ahí. Gracias. Pues muchas Bueno. gracias pues por todas las elaboraciones y las reflexiones. Bueno, Jorge, tienes la palabra. Jamie, gracias. Bueno, gracias a Gloria y a David por el trabajo. A mí me suscitaron dos cosas. Lo primero, en la perspectiva de lo que habla Clara, y es que la adolescencia para el psicoanálisis no va en la perspectiva, digamos, evolutiva, sino en la perspectiva estructuralista. Para la concepción médica, se considera que la adolescencia es un periodo de desarrollo físico y de aparición de fenómenos hormonales. Pero para el psicoanálisis entendemos todo lo que ustedes han señalado como la emergencia y el encuentro con el goce. Y en ese sentido, en esa misma perspectiva, digamos que en la adolescencia la aparición de ese goce otro, no autoerótico, implica una reelaboración de la estructura. Es decir, en la adolescencia se vive un fenómeno de reestructuración del sujeto. Y eso es lo que lo hace proclive esa etapa a la aparición de muchas de las estructuras clínicas, particularmente de la psicosis, a propósito de la intervención de Jane. Yo creo que un sujeto en la entrada a la adolescencia, en esa reestructuración se dará cuenta, digamos, dará cuenta con qué cuenta para enfrentar estos asuntos. Y en ese sentido, es un momento, digamos, crítico, sobre todo para los sujetos forcluidos, donde es un momento definitivo para la aparición de la psicosis. Sobre todo en la perspectiva de Lacan, que consideraba que la adolescencia no es como piensan los pediatras, entre los 12 y los 18 años. Creo haberle leído a Lacan que la adolescencia se va hasta mucho más allá, hasta los 25, 26 años inclusive. Entonces, en ese sentido. Y con relación a esta pregunta de cómo entender eso, de que el analista se causa con el adolescente, yo lo veo en la perspectiva de la destitución. El adolescente vive una destitución que no entiende. El analista sabe por la experiencia del análisis, es más, es la destitución subjetiva lo que lo ha constituido en analista. Entonces, si alguien puede hacer causa con el adolescente, es el analista. Y a propósito de las cosas que hay que inventarse con el trabajo adolescente, que es muy difícil, muy sui generis, si bien nuestra clínica es del caso por caso, en lo adolescente sí que eso se pone a juego.
Yo acompaño a un sujeto hace un año, chico de 13 años. Llevo un año conociendo de fútbol todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y después de un año de hablar de fútbol, ha empezado a hablar del amor. Entonces, ese es un dispositivo, como todo el dispositivo analítico, es un poco que hay que inventárselas en el uno por uno y en el caso por caso. Pero me parece que en la adolescencia particularmente se pone más a prueba la capacidad del analista para tolerar la dificultad de hacer que un paciente, primero, se enganche transferencialmente y segundo, empiece a asumir y a enfrentar las cosas que realmente, digamos, lo llevan al dispositivo analítico, que es la pregunta por el goce, por el deseo, por el encuentro en el amor. Y, como les digo, llevo un año hablando de la liga colombiana, de la liga italiana, de la inglesa, de la que no sé nada, pero ha sido la única manera de, digamos, de alojar este chico. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Jorge. Felipe también tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación de los dos. Escuchando, digamos, como las retroalimentaciones y lo que comentaban entre todos, me suscitó algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, que la palabra adolescente me parece que es relativamente nueva, ¿sí? Cuando uno hace un poco de historia, por ejemplo, Edad Media y todos estos tiempos, la adolescencia no existía como tal, se pasaba de ser niño o hombre pequeño a hombre, ¿sí? Ya grande. Y eso pasaba a los 6 7 años de edad. Entonces alguien que iba a ser, digamos, que venía de una dinastía, que iba a ser rey o estas cosas, entonces a los 6 7 años se le quitaba todo tipo de actividades que eran de niños para que comenzara a asumir las responsabilidades de un adulto. ¿Sí? Y esto duró muchísimo tiempo, entonces esta palabra, digamos, la adolescencia sí trae algunas dificultades en la actualidad, porque como lo mencionaban también, ahora se hace una invitación a la adolescencia eterna, ¿sí? También voy por el lado del pensamiento de el hecho de que son más tiempos lógicos. Alba Flesler, que es una psicoanalista argentina, habla mucho sobre lo que tendría que ser en cuanto a intervención con niños y adolescentes, y ella lo plantea desde los tiempos lógicos del sujeto, ¿sí? Que era por la línea más o menos que lo planteó Clara. Y digamos que ahora nos podemos encontrar con personas que a los 40 o 45 años pueden sentirse todavía adolescentes y que va por el lado también del cuerpo, ¿no? Porque también es la invitación a que tienes que ejercitar, tienes que ir a asistir al gimnasio, si no, no estás como en lo que demanda, ¿cierto? Se demanda actualmente. Entonces, ¿cómo postergarla? Es como no querer saber tampoco de la vejez, ¿cierto? De la casa, de que hay un límite también hasta para el cuerpo. Entonces, el compromiso también se postergó. Crear vínculos también se posterga. Hay un montón de cosas que, digamos, van poniendo esa dificultad en el lazo, que es algo que tiene que ver también con lo de la adolescencia, y se está postergando. Entonces, sí nos invita, digamos, como a hacer diversas reflexiones. Algo que sugiere Alba Flesler, digamos, en cuanto a la intervención con niños y adolescentes, es a tener presente quién identifica el goce, es decir, quién identifica que está desbordado como tal. Una cosa es que lo identifiquen los padres y que digan, es que él está haciendo esto. Otra cosa muy distinta es que lo haga el colegio, ¿sí? Otra cosa es que lo hagan los amigos. Ella, porque dice esto, perdón, un segundito, me siento, espera, está lindo, perdón. Entonces, lo que ella menciona es que dependiendo quién identifique el goce, valernos también de esta persona que lo haya identificado para también poder continuar el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adolescente es muy difícil que sea él el que opte o quiera ir a un proceso de análisis, pero cuando tenemos el apoyo de la persona que identifica el goce, como por ejemplo puede ser el colegio, entonces así se puede garantizar también un poco más de adherencia. Pero ¿a qué voy con esto? Voy con el hecho de que si lo identifica el colegio no es lo mismo que lo identifiquen los padres, porque si es el colegio, los padres tampoco están interesados en un proceso, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando también de un otro como ley que no está, digamos, de alguna forma regulando. Entonces por eso también hace como este llamado para la intervención con este tipo digamos, de pacientes. Y por último, que va en la línea de lo que estaba diciendo Jorge, hay algo que me parece importantísimo en el momento de intervenir con adolescentes y también con niños, y es el tiempo.
¿En cuanto qué? En cuanto a la espera y no caer en desesperación, pero el analista como tal. ¿Por qué? Porque pueden pasar sesiones y sesiones donde solamente se realicen ya sea juegos o se hable de cosas que le interesan a esa persona, pero sí hay un punto donde esta persona comienza a hablar de sí, lo que le incomoda, lo que le gusta, lo que no le gusta, con quién se ha identificado, con quién se relaciona, etcétera, y ahí comienzan a suceder. Entonces, la invitación sería más a darle lugar a esa persona, pero para que pueda, en el momento en que lo considere, poder llegar a usar la palabra para intervenir sobre lo que se le dificulta o lo que quiera. ¿Sí? Y ahí se comienza a hacer un proceso. No quiere decir que el proceso que si se dura 1 o 2 meses simplemente hablando de cosas como lo decía Jorge, de fútbol, o un año, ¿cierto? No quiere decir que eso no sea parte del proceso. Eso también es parte para atender este tipo de población. Entonces, eso era alguna, digamos, como de lo que me suscitaba la conferencia. Gracias. Vale, gracias. ¿Tienes algo por Sí, decir? yo quería decir algo al respecto, pensando otra vez en Surcos, en el gran problema porque en la clínica privada, digamos que pareciera, ¿no? Que uno tiene la libertad, como Jorge, de hablar de fútbol un año. Entonces, quiero poner el problema en la institución y en el Surcos, porque están bajo la presión de los resultados, ¿no? Y bueno, ahí entro con el tema de siempre, la cantaleta de siempre, es que para poder hacer algo distinto, pues hay que formarse, ¿sí? Hay que formarse. No solamente leer de psicoanálisis, sino que hay que formarse, ¿sí? Porque pues es un gran, digamos, un gran problema dentro de la institución, cuando digo yo, volvamos a las supervisiones, ¿sí? Como de cómo bajarle el tono a que tienen que responder, que tienen que cumplir los objetivos, entonces cómo permitirse en hablar de fútbol todo un año, y qué voy a poner en el reporte, qué le voy a decir al papá y a la mamá o a la abuelita cuando yo salga. No, seguimos hablando de fútbol. Entonces, dejo planteado el problema. Por eso ahí, sí, es gran angustia cuando las supervisiones aparecen. Bueno, bájele al tono, a la exigencia, a que la tarea del terapeuta, sobre todo los psicólogos, es cumplir objetivos de lo que la EPS le dijo a Surcos que remitió a este chiquito, esta chiquita o el adolescente, que es lo que hay que hacer. ¿Cómo cruzar eso si uno quiere orientar ese trabajo con la clínica analítica? Es pues un drama. Yo me lo he encontrado en la supervisión, pero ¿cómo? Si es que yo tengo que cumplir objetivos, entonces vuelvo pues a la cantaleta, como digo, que pues para lograr eso hay que formarse. Sí, Esteban está pidiendo la mano, levantando. Sí, bueno, es que me parece importante esto que traes, Gloria, porque quizás el lugar de uno en una institución es resguardar eso, ¿no? Y buscar las formas de resguardarlo. Es decir, que cuando abro la puerta y el papá pregunta, Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron hoy? Tendré que ver la forma en cómo, si hablamos de fútbol, entonces, o más bien cómo pues resguardar cierto momento. Una de las tantas zonas que llego es como que pregúntale a tu hijo. Por ejemplo, ¿sí o no? O quizás algo tendré que decir. Y es bien interesante porque los mismos jóvenes también resguardan eso. Entonces decir, sí, papá, hicimos una actividad bien interesante, bien chévere. Es decir, formas de salir del paso para maniobrar la demanda del otro. ¿Por qué? Porque si no, lo que se reactualiza es la misma adolescencia del terapeuta. Yo le decía ahora Gloria, ¿no? En tanto analizante, uno recuerda que pasó por allí. Es decir, se tiene presente la adolescencia. Porque es como hay una tendencia como a olvidar la adolescencia. Hay la amnesia de la infancia. Freud habla de la amnesia, ¿sí o no? Pero es que nosotros los adultos, entre comillas, adultos, digámoslo así, también hay una amnesia de la adolescencia. Es decir, como que, no, por ahí no pasamos, nosotros ya nacimos grandotes y ya toda la vida la teníamos resuelta. El adolescente que está pasando por ahí viene y le revuelve eso a los adultos con los que se topa, ya sea el colegio, los padres, los terapeutas que no se quedan por fuera de eso. Y claro, la pregunta ahí es cómo el terapeuta maniobra, sí o no, la demanda del otro. Y es que hay que moverse en ese campo. A veces hay que improvisar un poco también. Pregúntale a tu hijo, por ejemplo, ¿sí o no? O veamos cómo traducir eso a un informe con términos psicológicos que se va a una junta médica, es decir, ¿sí o no? Entonces, cómo hablar de fútbol ahí.
si te puedes hablar de fútbol, pero si uno se centra en los intereses del joven para fortalecer el vínculo terapéutico, eso, lugar de enunciación, es decir, uno puede echar un cuento muy interesante, pero en posición de resguardar algo que se está construyendo ahí. Pasa también en la clínica particular, es decir, uno abre la puerta, un trabajador, yo tengo una niña, tiene 10 años, ¿sí o no? Y una cosa es a lo que ella va al consultorio, y yo me pregunto mucho, cuando el papá me pregunta, ¿qué hicieron hoy? ¿Sí o no? Y la misma niña dice, déjenos. ¿Sí o no? Entonces, cierra la puerta, o juega, o bueno, tiene así, y mantiene como que ese vilo. Entonces, es como que guardar esa experiencia que está guardando ahí. ¿Sí o no? Entonces, pasa en la clínica institucional, pasa en la clínica particular, digamos, y privada, que acá quizás hay más demandas, pero allá también las hay. Y ahí va la formación, y sí voy muy de la mano con Gloria, va de la formación del profesional, por no decir el analista, es decir, porque en la institución no todos son analistas, pero digámoslo así, en la formación del profesional de cómo se las arregla con esas demandas, que de una u otra forma es también cómo ha atravesado su propia adolescencia. Justamente que la adolescencia tiene que ver con el enfrentamiento, el movimiento con la demanda del otro, en la separación. Justamente lo que proponía Sandra en el texto anterior que leíamos era esa posición del adolescente y la posible salida de la adolescencia, es una posibilidad de moverse en la relación a la demanda y en la relación al otro. Eso, Sonia, perdón. Sonia Alberti, Sandra Alberti, le iba a decir. Y justamente cómo acompañar eso, y uno sabe, al menos en la práctica institucional, que hay, así como el docente tiene libertad de cátedra, el terapeuta tendrá libertad de atención. Es decir, que una vez se cierra la puerta, lo que pasa dentro es campo de uno, digámoslo así. Y uno tendrá la responsabilidad de cómo argumentar lo que pasa ahí. Aquí en Surcos tenemos muchos debates sobre eso. Es decir, bueno, juegas con los niños, hija, ¿y qué? ¿Y qué más? No, pues juego, porque el niño necesita jugar. Sí, ¿y qué? Es decir, no solo es jugar, ¿qué fin tiene el juego? Es decir, no perdernos en el método, sino priorizar el fin. Nosotros diríamos la política, el deseo del analista. Diríamos nosotros en nuestros términos. Pero acá en la institución diríamos más bien, ¿cuál es el fin de tu intervención? Prioriza el fin, no te extravíes en el método. Es decir, no se pierde en que, sí, utilizamos Minecraft. Listo. Pero el objetivo no es aprender a jugar Minecraft. El objetivo es acompañar a que un joven o X persona se logre posicionar ante algo que trae. Que la vía es Minecraft, listo. Como que priorizar el fin y no el método. Esteban. Ajá. Bueno, digamos que con esto de la institución y que dice Esteban un poco, creo que hay un tema con la flexibilización que se da mucho en la parte institucional, y es que, por ejemplo, yo tuve un chico que no me habló en 6 meses, se sentaba y no hablaba. Y yo le podía preguntar muy cuidadosamente todo, le podía hacer las preguntas del tema, había juegos sin interés y no quería hablar nada. Él entró en una banda de la institución de Surcos, no sabemos, yo la verdad hasta la hora yo no sé cómo él se inscribió, no me quiso contar, pero bueno. Y en una de las presentaciones, de la banda, él inicia contando chistes. Y en esa de contar chistes, bueno, se hace el cierre, yo le digo, qué buen chiste ese que hiciste al final. De ahí para adelante, él, toda la sesión, empezó a contar chistes. Y empezó a contar chistes, y empezó a contar chistes, y con el chiste me iba contando de su vida. Entonces, no, es que este chiste me lo aprendí por... Entonces, digamos que lo veo un poco como en Surcos, como esa flexibilidad de algún momento verlo fuera del consultorio, o verlos en una actividad social en donde una palabra, o él dice una palabra y uno de ahí puede coger. Entonces creo que da lugar un poco a que se sale el paciente del consultorio y uno lo ve en otro escenario y uno puede hacer un movimiento ahí que, digamos, a mí me funcionó, qué buen chiste, y de ahí para adelante. Es más, hace 3 meses hizo un stand-up comedy, y en ese stand-up comedy contó media parte de su adolescencia, que es el colegio. Entonces, de no hablar a que ya llegue y se siente en el consultorio y empiece a contar chistes. Entonces es como cómo se flexibiliza también un poco el dispositivo, pero pues lo veo más en la parte institucional, porque no me lo imagino en un espacio privado, un terapeuta ir a un espacio de estos, o puede que sí. Entonces, yo tengo uno que me enseña aquí de marihuana poco, y entonces, ahí es como la flexibilidad en el adolescente y de la hacer causa, el analista hacer causa, pues también es como se flexibiliza,
a ese contexto y ver que no solo en el contexto terapéutico se puede hacer, alguno en, en el consultorio. Porque pues digamos, esa es la experiencia que tengo con ese chico y está Laura en que se sienta y habla a montones. Vamos cerrando. Bueno, gracias Esteban. Y bueno, pues yo creo que por hoy podemos ir cerrando. Agradecerles a ustedes también por haberme invitado a este espacio, a Gloria, que pues ella junto a Esteban fueron los que me dieron la sugerencia de si queríamos hablar un poco de esto, sobre todo porque pues coincidencialmente Gloria me ha supervisado ya desde hace un tiempo varios casos y pues coincidencialmente todos eran adolescentes, entonces claro, a partir de esto es que se da este espacio, pues agradecerles a ustedes un montón y bueno, pues yo inicié como con esta reflexión y quiero cerrar con esta misma reflexión y es que estos ejercicios son muy importantes, sobre todo por todo lo que pueden aportar a la clínica y definitivamente pues pienso que es algo que se tiene que estar pensando constantemente, ¿no? Pues como se decía, acompañado de la formación, que es muy importante, pero pues también dando lugar a eso que de cierta manera no controlamos, ¿no? O esto que llega inesperado, entonces también estar muy atentos a cómo recibimos todos estos fenómenos o todas estas situaciones que acontecen durante la clínica. Y bueno, pues le doy la palabra a Gloria como para que ya podamos cerrar. Muchas gracias. Pues no, muchas gracias a David por haber también aceptado venir a este espacio y que trabajar este tema que, como decíamos, pues nos suscitó la entrevista de hace 2 meses con un adolescente que, pues de aquí de Surcos. El próximo mes, o sea, el mes de septiembre, tendremos entrevista clínica el 27, viernes 27, 5 de la tarde. Clara Mesa va a ser la que haga la entrevista y bueno, para quienes no conozcan método, eh, nuestro método de trabajo, pues lo recuerdo, es que hay entrevista y eso nos lleva a trabajar, a pensar, a reflexionar a partir de la entrevista, de algunos textos, como las cosas que la entrevista misma nos suscita. Entonces, esto para informar como que viene el mes próximo, que no habrá trabajo el sábado, sino que tendremos pues la entrevista el viernes y también pues el foro tendrá de manera extra la 8ª jornada anual que esta vez auspiciada por la Universidad Uniminuto, entonces es una jornada solo presencial en Bogotá. Pues hemos estado haciendo circular la programación, el tema es sobre la angustia, ¿no? Época de la angustia, cómo hacerla hablar, entonces están cordialmente invitados, recuerdo, insisto, es una actividad solo presencial y bueno, esperamos tenerlos de nuevo por aquí en el espacio del sábado, seguramente pues en octubre tendremos otra vez que enseñan los pacientes en día sábado. Que tenga pues buen fin de semana y gracias por acompañarnos, los presentes y los virtuales. Chao, chao. Que estén bien. Ya corto.